acto seguido contra Mónica Urina y Leandro Sánchez de datos filatorios orantes en autos. Previo a explicar la circunstancia, tiempo y lugar, quiero escuchar. Por favor. Ahí. Previo a explicar la circunstancia, tiempo, modo y lugar, quiero dejar en claro que no se está criminalizando una protesta, sino que si llegamos a esta instancia es porque en el marco de un reclamo se cometieron delitos y es por eso que estamos ante este juicio oral a los fines de determinar la responsabilidad penal de Urina y Sánchez. Como Ministerio Público y representante del Estado, quiero dejar en claro que no estamos en contra del derecho a huelga ni los derechos reconocidos constitucionalmente. Sin embargo, como ningún derecho es absoluto, cuando se afectan otros derechos o bienes jurídicos tutelados, como el de tránsito, libre circulación, derecho al medio ambiente, a circulación, la justicia debe intervenir. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Con respecto a la acreditación de tiempo, modo y lugar. A lo largo de la instrucción ha quedado acreditado la materialidad y la coautoría de Sánchez y Urina respecto al incumplimiento de una orden judicial y el entorpecimiento, de la desobediencia judicial al desobedecer una orden de despeje y el mantenimiento doloso que entorpeció los medios de circulación por tierra. Y acá es necesario hacer una cronología de los hechos. En mayo de 2024, un grupo de docentes, entre los que se encontraban los imputados, inició una acampe en la avenida Uruguay entre calle Pedro Méndez y Rebollo, como parte de una medida de fuerza salarial, en la que se solicitaban mejoras salariales. El 1 de junio, en horas de la mañana, precisamente a las 0:50 horas, es decir, cuando empezaba el 1 de junio, una comisión policial comunicó a los manifestantes, por orden del juez de instrucción número 6, Ricardo Valor, que se exigía el despeje inmediato de la avenida Uruguay, de toda la calzada. En primer momento, los manifestantes acataron dicha orden y despejaron hacia la vereda las carpas y gacetos. El 1 de junio por la tarde, los manifestantes, incluyendo los coimputados, volvieron a tomar la calzada, interrumpiendo nuevamente el tránsito, en contravención a la orden judicial vigente. El 3 de junio de 2024, conforme a las actas de constatación laborantes en el expediente, el personal policial constata que se encontraba la avenida Uruguay cortada. Se identificó fotográficamente y visualmente a Urina y a Sánchez como presentes en el lugar. El 4 de junio, ya cambió de turno el juzgado de instrucción 6, el doctor Valor, que emitió la orden del 31 de mayo, el doctor Miguel Matos, nuevamente emitió una orden de despeje. Aquí sí se dieron una nueva orden de despeje y sí es acatada acá, pero sin embargo en asamblea, y lo dicen después el personal policial, se esperaba a Urina y a Sánchez, de tal forma que se esperaba durante 3 horas. Se despejó la calzada el día 4 de junio. El día 7 de junio se firmó un acuerdo entre el gobierno provincial y los docentes. El hecho entonces, tiempo, modo y lugar, tuvo sobre la avenida Uruguay, en la fecha comprendida entre el 1 y el 4 de junio de 2024, entre las calles de avenida Uruguay, entre Pedro Méndez y calle Rebollo. Ahora bien, con respecto al delito de desobediencia, la desobediencia consiste en la inobservancia deliberada de una orden judicial. Acá estamos ante una inobservancia de una orden judicial emanada por el doctor Valor, que fue el que intervino en el mes de mayo con respecto a la acampe principal. El 31 de mayo se emite la orden cuando, en horas de la madrugada, amaneciendo 1 de junio, se emite la orden que, como manifestó una de las oficiales que intervino, se fue a leer en viva voz. La desobediencia se verifica cuando los imputados toman conocimiento de esta orden. Ahí se empezó a levantar la medida de tal forma que se corrieron a la vereda. Ahora, este despeje fue notificado y ellos decidieron reincidir, volver a la calzada, volver a la calle. ¿Esto fue un descuido? No. Y es la conducta dolosa que exige el tipo de la desobediencia. Ellos sabían de la orden judicial y aún así desoyeron el mandato judicial.
el delito se configura justamente con la continuidad del bloqueo al desobedecer la orden judicial. La orden de juez número 6 de inmediato después. La notificación concreta y real fue el 1 de junio a las 0:50 horas, donde la comisaria inspector Encina nos manifestó que los manifestantes sacaron las carpas a la vereda. A Fojas 2 se constata que leía en su integridad a cada uno, y el acta dice a cada uno de los participantes. Sí, efectivamente, la señora Urina y el señor Sánchez no se encontraban a la 1 de la mañana en el momento de que se dio la orden, pero la orden era para ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran los referentes. La señora Urina se presentaba como vocera de la voluntad colectiva. Incumplimiento doloso, horas más tarde, vuelven, colocan un macebo, la carpa sobre la calzada. Esta acción de retomar el bloqueo constituye el delito de desobediencia porque requiere el dolo directo de retomar la toma de la calzada, de desobedecer una orden judicial y retomar la calzada. El incumplimiento fue constatado por las actas de incumplimiento efectuadas por Pedro Alfredo Martínez, que volvieron a instalar carpas y gaseos. Y Sánchez y Urina tenían el poder de dirección, la coautoría, y eran los destinatarios efectivos de la orden judicial. Y de todas las declaraciones que surgieron hoy, y acá vamos a ver por qué ellos hay una coautoría y tenían dominio funcional del hecho. María Alejandra Costa, todo personal policial que se encargaba de todas las diligencias y las mediadoras y todo, dice: la dirección la tenía Urina, ella tomaba direcciones, tomaba las decisiones. Encina, la comisaria Encina dice: Urina era la referente, no se quería notificar, pero constantemente estaban en contacto telefónicamente, porque ellos, al ser referentes, también se encontraban viajando, iban y venían al Dorado. Pero era tal su poder de dirección que ellos estaban en contacto permanentemente. Maximiliano Viera dijo que el procedimiento se tuvo que retrasar 3 horas esperando si ellos venían o no. El acta de despeje tardó 3 horas porque esperaban a Urina y a Sánchez, tenían el poder de dirección. Ellos tomaban las decisiones. Elvio Morínigo también dice que Sánchez y Urina eran los más visibles, pero la dirección, los que más hacen hincapié a Costa y Encina, es que la Urina tenía la dirección del grupo. Ambos eran referentes y voceros, tal punto que el día 7, cuando se firma el acuerdo con el gobierno provincial, ellos firman como representantes. De esta forma, la coautoría requiere el dominio funcional del hecho. Urina y Sánchez tenían el dominio funcional del hecho, desobedecieron la orden de desobediencia judicial de despeje, siguieron cortando la calzada principal de la Avenida Uruguay. La propia imputada se manifiesta como simple vocera de la voluntad popular. Ambos imputados fueron identificados por Martínez, el comisario Martínez. Yo lo conocía también porque lo vi en redes sociales, lo identificó. La oficial Mariela Costa también le pidió que se hicieran presentes en la escena. Posteriormente firmaron el acuerdo el día 5. La dirección de la protesta importa el dominio funcional del hecho y habilita a la coautoría en el delito de desobediencia. Con respecto al delito de entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra que tipifica el artículo 194. La figura protege el normal desenvolvimiento del tránsito. El verbo entorpecer comprende cualquier obstáculo significativo. La Avenida Uruguay es una de las arterias más importantes comerciales de la ciudad de Posadas. Posee un ancho de 17 metros y tiene 4 carriles. Los 4 carriles fueron cortados por los manifestantes. Podían haber liberado una calzada. La obstrucción fue constatada por la constatación policial y también fue manifestado por todos los policías que intervinieron. Cordiera, Costa, Encina, Morínigo, todos manifestaron lo mismo. Todas las calzadas estaban cortadas. De esta forma, el tipo se consuma con el entorpecimiento, aunque no sea efectivo, aunque no sea absoluto. Basta la simple afectación relevante del tráfico. La instalación de carpas, gazebos, silletas, constituyen un obstáculo inequívoco. Y no da lugar a dudas que se trata de un entorpecimiento doloso del transporte.
obstáculo material, carpa, gazebos, la duración, el corte duró durante 3 días, la relevancia en la arteria, una de las arterias principales, y el dolo de permanencia y reiteración. Los perjuicios a terceros. Y acá vemos cómo declararon los dos comerciantes. Sin embargo, están en todas las redes sociales y están protesta. Comerciantes asegura que bajaron las ventas para que se liberen. Lucas, empleado de Ortigosa, dice que bajaron las ventas y piden la liberación de la vereda. Iván Acuedo, la hora de amoblamiento de ventas bajaron. El señor Gustavo Cardoso manifestó hoy que es el dueño, el propietario de Vitar, tiene a su cargo 6 empleados. Las ventas bajaron un 45%. La blanquería se arruinó con la quema de gomas, con el olor, el hollín que largaba. Me dedico a la venta de muebles y artículos del hogar. Los productos fueron afectados por el fuerte olor producido por la quema de neumáticos y la imposibilidad de que la gente llegue ahí. Hay también, y consta, los comerciantes, esta afectación perjudicó a más de 80 comerciantes que presentaron notas ante la Dirección de Comercio. Todo esto está en los medios y todos los diarios están todos. Fueron muchos más los comerciantes, acá solo declararon 2, pero los comerciantes afectados fueron muchos más. Y presentaron notas los comerciantes por la caída de las ventas y preocupados por pagar los salarios, la luz, los impuestos y todos los perjuicios que le trajo este acampe. La señora María Alejandra Pellegrini, de la firma C10, también declaró que posee un negocio justamente entre Rebollo y Pedro Méndez que se dedica a la venta de marmolería y de sanitarios. También en pleno acampe bajó un 40%, dijo ella, aproximadamente las ventas, y que la gente le costaba llegar, entonces bajaron las ventas, esto le perjudicó también. Iván Acuedo, el servicio de transporte público, que también se encuentra en los diarios, se había afectado y Tipoca informó que las líneas recorrido 1, 5 y 3 que circulaban por la Avenida Uruguay cambiaron su recorrido. Hemos escuchado hablar a la señora Maffei que dijo, bueno, caminar unas cuadras. Las avenidas, las otras avenidas, son de sentido único. ¿Cuántas cuadras tuvo que caminar la gente por este cambio de recorrido? Trincheras de una mano, Francisco de otra mano. ¿Cuánta gente tuvo que cambiar su recorrido habitual? No solo el transporte privado, el transporte público. El corte fue total y reiterado. Los imputados dirigían la acción, sobre todo la señora Mónica Urín, quien tenía un club de participación en la dirección del proceso. La protesta sectorial no neutraliza el artículo 194. El perjuicio tercero, bueno, ya lo mencioné recién, los comerciantes, sin perjuicio la quema de goma y el daño al medio ambiente, el hollín que decía una de los comerciantes, manifestaba, habíamos cambiado la vereda, quedó arruinada, tuvimos que limpiar con ácido, la blanquería afectada, el daño al medio ambiente. Soy hija de la democracia y la protesta es un derecho fundamental. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que ningún derecho es absoluto y todos los derechos deben ponderarse de acuerdo. Tus derechos terminan cuando empiezan los míos. Entonces los derechos, acá, el derecho a protesta, a huelga, al reclamo, acá está en contravención con el derecho al libre tránsito, a circulación, al derecho al comercio, con el consiguiente derecho alimentario, porque el comercio también le da de comer a muchos empleados, a mucha gente, el daño al medio ambiente. Con esta acción de los señores Mónica Urina y Leandro Sánchez se le colisionaron una dualidad de bienes jurídicos. No solo la Administración de Justicia adicional al incumplir una orden judicial, sino el entorpecimiento de la calzada también hace la administración pública. De modo, su señoría, que estamos ante un ejercicio abusivo de un derecho que perjudica a terceros. Los derechos constitucionales, ya dije, no son absolutos, encuentran sus límites, especialmente cuando se afectan los derechos de terceros, libre circulación, comercio, vecinos, libre tránsito,
el medio ambiente. Cuando la protesta lleva a la interrupción o entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte público, vulnera bienes protegidos y excede largamente el ejercicio del derecho a huelga. En síntesis, la protesta vulneró derechos y bienes jurídicamente protegidos. El derecho a protesta vulneró, colisionó contra bienes jurídicamente protegidos. Comercio, libre tránsito, entonces entorpecimiento del tránsito público y privado, daño al medio ambiente. El tránsito de miles de ciudadanos de la ciudad de Posadas se vio afectado y la autoridad judicial no puede sacrificar esto para visibilizar un reclamo. Y acá no podemos aplicar la teoría de la tipicidad conglobante porque no se aplica porque ninguna orden del ordenamiento jurídico autoriza a desobedecer una orden judicial. No estamos tampoco en un estado de necesidad justificante como manifestaron. La sociedad entera estaba pasando por una situación económica en crisis. No podemos, un estado de necesidad justificante es romper un vidrio para salvar a un niño que se está quemando, una casa que se incendia. Acá los medios podían ser medios lesivos, menos lesivos y colisionar menos derechos. Y acá tengo que pasar a la determinación de la pena. En esta instancia formulada la imputación, tengo que solicitar la pena. Conforme el concurso ideal, la pena a aplicarse debe ser la que fijare la pena mayor del delito. Sin embargo, al momento de mensurar la pena, el Ministerio Público debe considerar las circunstancias agravantes y atenuantes. Tenemos el dolo directo, la conducta reiterada, desobedecer una orden judicial, retomar la calzada, invadir la calzada, que fueron notificadas con el despeje el 1 de junio. Debemos considerar también como agravante el perjuicio a terceros, a los comerciantes, tránsito público, tránsito privado, el derecho a circulación, todo derecho arraigado constitucional, el daño al medio ambiente. Con la vulneración de los derechos también debemos considerar que se vulneran dos bienes jurídicos: la seguridad de los medios de transporte públicos y privados y la autoridad judicial. Por una misma acción se vulneraron dos bienes jurídicos distintos. Con respecto a las atenuantes, para ponderar respecto a la mesura de la pena, tenemos la motivación social. La conducta se marcó en un conflicto social colectivo en donde los manifestantes, por una mejora salarial, llegaron a este reclamo. Por falta de presupuesto, también debemos considerar la ausencia de antecedentes que poseen Gurini y Sánchez, que poseen arraigo, poseen buen concepto. Se valora positivamente el perfil de ambos. Es por eso, su señoría, que para llegar a esta instancia, que solamente se puede tomar la decisión de una absolución o una condena, la Fiscalía, quiero reiterar, ofreció alternativas de resolución de conflicto. Ofreció la suspensión del juicio de prueba, que no implica un reconocimiento, en el que se sugirió que realicen la tarea que hacen siempre, enseñar en comedores y hogares. No quisieron venir a un juicio oral y público en donde solo cabe la absolución o la condena. Se negaron a esto un derecho personalísimo, el proceso penal es personalísimo, porque ellos están aceptando un indagatorio, un requerimiento de elevación a juicio en forma comunitaria por asamblea. Es un derecho personalísimo, podían haber aceptado cumplir tareas comunitarias. En esta instancia, y acreditado la materialidad del hecho y la coautoría, nos queda solicitar la pena. Dado el rechazo a la aprobación por parte de los imputados, tengo que solicitar la aplicación de pena. Es por eso, su señoría, que en base a la ponderación de los elementos agravantes y los atenuantes para el delito de entorpecimiento y desobediencia judicial, conforme el concurso ideal, me voy a apartar solamente un poco, el mínimo, y voy a solicitar respecto a la señora Mónica Gurina la pena de 1 año de prisión en suspenso y la realización de tareas comunitarias
por el delito de desobediencia judicial previsto y penado en el artículo 239 del Código Penal y por el delito de entorpecimiento previsto y penado en el artículo 194 del Código Penal y tareas comunitarias, accesorias legales y costas. Para la señora Gurina voy a solicitar un año de prisión porque ella tenía un plus en la dirección del proceso. Ella era considerada por todos los testigos como la referente líder, tenía la dirección. Con respecto al señor Leandro Sánchez, voy a solicitar una pena menor, inferior, porque la líder era la señora Mónica Gurina. Entonces, para el señor Leandro Sánchez voy a solicitar la pena de 10 meses de prisión en suspenso, realización de tareas comunitarias por el delito de desobediencia judicial previsto en el artículo 239 y entorpecimiento en 194 del Código Penal argentino y la realización de tareas comunitarias, accesorias legales y costas. Eso es todo, su señoría. Muy bien. Atendiendo vuestra razonabilidad, proporcionalidad. Gracias. Tiene la palabra la defensa. En primer término, han dividido quién va a hablar en primer término y por qué imputado. En defensa de Gurina o de Sánchez. Perfecto. ¿Tiene la palabra entonces? Bueno, estaba escuchando lo que manifestó el Ministerio Público. Yo generalmente los alegatos tengo una idea. Hay un gran autor argentino que se llama, ahora está mucho el tema de la litigación, que cuando uno se sienta en este tipo de procesos, el alegato ya lo tiene. ¿Sí? Básicamente el abogado debería estar preparado para alegar allí. Igual escuché, pero bueno, vamos a ver en qué contexto se presenta esto. ¿Sí? En principio, hay que tener en cuenta que Argentina tuvo una reforma a la Constitución en el año 94, pero anteriormente, en el año 53, Argentina es un Estado, es un Estado constitucional de derecho, no es un Estado legal de derecho. Y cuando nosotros tenemos, y algunas veces me charlo con amigos, abogados, y dicen, ¿por qué tenés tendencia a cuando alegás pareciera una clase de grado muy pequeña? Pero es necesario porque el juicio, como dije hace poco en otro debate acá, es un acto público, es un acto de gobierno. Las sentencias judiciales son actos políticos, son sentencias políticas, no partidarias, pero son políticas. Porque el Poder Judicial es parte del gobierno y es el que hace el control de los otros dos poderes, el check and balance, ya decía Montesquieu en el siglo XVIII. En tal sentido, como tenemos un Estado constitucional de derecho, toda la legislación, y ya lo dijo Julio Mayer en 1980, pero cuando nosotros leemos la vieja legislación, se lee legislación de códigos procesales comentados. O se toman códigos penales como estos comentados, ahí arman una cita de fallos por ahí mezclados, y básicamente la tradición moderna, o la que debe ser, es el derecho se mira desde la Constitución. El derecho procesal lo dijo Julio Mayer en 1980, y en los libros fundamentos después lo remarca. Hay un cambio de paradigma y que el aparato judicial tiene que tomar en cuenta eso. No se puede ya acusar con el código procesal o el código penal. Se debe mirar desde la Constitución. Y ahí nos pone frente a un tema que es fundamental, porque es cierto que la doctora ofreció la suspensión del juicio a prueba, nosotros le transmitimos, y naturalmente ellos no pueden aceptar eso porque estas son soluciones asamblearias. Y lo que voy a desarrollar un poquito más adelante, básicamente este es un caso que no debería estar nunca dentro de un ámbito penal. Esto es un ámbito penal y la supresión al juicio a prueba es un ámbito penal. Es cierto que hay sentencias de la Corte, dos casos en realidad, uno es el caso Ale y el otro caso Schifrin, con una Corte distinta, pero que hay que mirar muy bien lo que dijeron los procuradores
cuando en el caso Ale confirman un fallo de un corte de una vía, y en el caso Schifrin el acceso de una maestra del año 98 a Bariloche, pero el procurador de la época, Barcalte, dijo que eso era estado de necesidad. Muy criticado en la doctrina cómo lo pretendía resolver. Ahora, ¿cuál es la función del aparato judicial? Porque a veces yo digo a los amigos y demás, yo he visto algunos concursos y siempre digo cuando concursan para cargo de jueces que no le hacen la pregunta principal que le haría yo. ¿Qué es el juez? ¿Cuál es la función judicial? Yo he escuchado gente y he escuchado que dice, no, resolver conflictos, sí, en el ámbito civil. En el ámbito penal, quien tenga una lectura superficial de Foucault sabe que hay una expropiación del conflicto. Acá es un problema con el Estado. Siempre es un problema con el Estado. Entonces, ¿cuál es la función de los jueces, básicamente en un modelo constitucional? La función judicial es de control de constitucionalidad. No es aplicar penas, no es validar pretensiones punitivas. Es control de constitucionalidad y ahora dice la doctrina nueva, control de convencionalidad, que básicamente es control de constitucionalidad porque está el artículo 75, inciso 22, tiene ahí una serie de tratados que tienen rango constitucional. A tal extremo llega esta obligación, señora jueza, que en dos precedentes o tres, uno Almonacid Arellano versus Chile, el otro es Gelman versus Uruguay, la Corte Interamericana dijo, los fallos de la Corte son obligatorios hasta el último juez, se incorpora lo que la Argentina nunca incorporó, que tiene desde 1826, 20 Estados Unidos, que es el stare decisis. Lo que dice la Corte Interamericana es obligatorio hasta el último juez. Lo que pasa es que en general no se aplica porque todavía tenemos una tradición muy codificada de aplicar el código. Bueno, y en ese contexto, voy a escribir acá, porque suelo escribir acá con el control de convencionalidad. ¿Qué implica? El control de constitucionalidad. Implica primero varias cosas. La doctora dice, entran en tensión derechos. Los derechos no son iguales. Los derechos están en prelación. Y esto la Corte Argentina ya lo tiene recetado desde hace mucho tiempo. De hecho, uno de los fallos que se cita mucho en materia de libertad de expresión, porque esto entra, el derecho a la protesta está dentro de la libertad de expresión, el fallo Sullivan versus New York, que deben conocer todos, lo presumo que conocen, por el cual, por más que un medio diga alguna cuestión equivocada de un funcionario, salvo que haya real malicia, el funcionario tiene que tolerar inclusive alguna calumnia o alguna acusación, una nota injuriosa. ¿Y eso de dónde viene? Si hay un derecho. Viene el precedente que se tomó, es Sullivan, de la Corte Federal Norteamericana, donde claramente dice, hay prelación de derechos. Los derechos no son iguales, en un momento determinado. En este caso, lo vamos a ver, está por un lado el derecho a transitar una avenida y por otro lado el Estado en una situación extraordinaria, y vamos a ver cómo esta provincia resolvió temas similares y algunos con el gobierno detrás. Y yo en esa época, en uno de los casos que voy a citar, que fue muy conocido, no se transformó en un caso penal, que fue mucho más grave, porque fueron meses. Yo, no quiero hacer autorreferencia, pero era temporariamente asesor de un ex vicegobernador y de un ex intendente sobre estos temas, y cómo se trataron, y de un ex ministro de gobierno, que ya no está entre nosotros, pero cómo lo charlamos y cómo resolvieron ese tema, nunca por la vía penal, mucho más grave que esto, por el tiempo que duró. Entonces, y hay otra cosa, la reforma constitucional del 94, cuando hace realidad, incorpora los convenios, la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados, obviamente que le da prioridad a eso a la mirada del Código. El Código es una ley. Es una ley. El Código Penal, como los códigos procesales especialmente, solo se pueden mirar desde la Constitución. Y esto no es nuevo, cualquiera, como dije hace un ratito, que lea Julio Mayer, en los viejos libros de 1980, ya lo decía. Lo que pasa es que tenemos tan metida la tradición codificada, tan mal
formados por una enseñanza de estados legales que nos hacen ver el código. No podemos mirar para arriba. En esa reforma del año 94, también hay una reformulación constitucional que por primera vez le da un marco claro qué es el Ministerio Público en nuestra Constitución. Porque si hay una institución que tiene una larga tradición europea, bonapartista, básicamente bonapartista, y monárquica, han sido el Ministerio Público. El primero que le da forma al Ministerio Público como funcionario es Napoleón en las codificaciones mixtas que todavía nos negan. Pero en el año 94, en la reforma, en el artículo 120 de la Constitución Nacional, claramente le fijan un deber que está receptado por otra parte en la Constitución de la provincia, porque nosotros miramos muy poco la Constitución de la provincia. Y en el artículo 7 dice todos los derechos y garantías contenidos en la Constitución Federal son de aplicación, obviamente. Y le da la obligación a aquello que se llama primero el control de constitucionalidad. Los fiscales son los primeros que hacen control o deben hacer control de constitucionalidad. Y en la segunda, el principio de objetividad. ¿Qué es el principio? Es una cosa bastante extraña explicar cómo yo puedo ser acusador y por otro lado puedo proveer a la defensa. La diferencia entre un funcionario público, que es el ministerio, y un querellante, es que el querellante puede pedir cualquier cosa, acusa como fuera. Es un acusador particular. Pero nuestros fiscales, el modelo que traemos de funcionarios no es igual al de los estados, a los fiscales que vemos en televisión de los estados americanos, donde el fiscal es un político que se presenta a elección. Entonces tiene 4 años y actúa mucho para su futuro campo electoral. Nuestros fiscales son funcionarios públicos. Esa tradición napoleónica llega, pero la Constitución del 94 les pone claro. Tienen el principio, la función del control de legalidades. Y el control de legalidad implica el control de convencionalidad. Y el principio de objetividad que la Corte Interamericana receta en un precedente que es Tristán Donoso versus Panamá, y que ese precedente es de aplicación obligatoria por los otros precedentes, Almonacid Arellano versus Chile, Gelman versus Uruguay, e inclusive la Corte en un precedente que se llama la Trubel dijo, aún las recomendaciones de la Comisión son obligatorias. Más allá que nuestra Corte no tiene una tradición de doctrina muy estable como la federal norteamericana, que tarda mucho en cambiar. Nuestra Corte suele cambiar, pero en esto no cambia. En ese contexto, tenemos que ver un segundo ámbito. Si somos un Estado constitucional de derecho, no somos un Estado legal, hay un gran autor italiano que se lo receta mucho en Argentina, que escribió una obra que en general se enseña poco en la universidad, porque nadie quiere leer porque es compleja, que es Derecho y Razón, que es Luigi Ferrajoli. Y Luigi Ferrajoli dice, hay 2 tipos de garantías fundamentales en un Estado constitucional de derecho, un Estado social de derecho. Las garantías negativas, que son aquellas que nosotros los abogados repetimos como loro, nadie puede, no se puede imputar a nadie si no hay una ley previa, si un crimen sin ley previa, sin ley previa, escrita, taxativa, no hay condena sin juicio previo y no hay coacción sin condena, cosa que más o menos lleva adelante porque la tasa de prisión preventiva es la mitad. Pero bueno, esas son las garantías negativas, dicen. Pero los estados constitucionales modernos, estados sociales, tienen lo que se llama garantías positivas. El deber de hacer del Estado, aquello que el ciudadano puede reclamar al Estado. Y fíjense que nuestra Constitución provincial, que es del año 58, esta Constitución vieja me acuerdo que me la regaló López Forastier y fue escrita en parte, la obsequió Luis Biasi, el doctor Biasi, que fue uno de los viejos jueces penales,
Y el artículo 30 dice, el trabajo es un derecho y un deber de carácter social. La provincia promoverá la creación de fuentes de trabajo y asegurará al trabajador las condiciones económicas, morales y culturales de una existencia digna. Esto es una garantía positiva. Esto es un deber de hacer del Estado. La garantía negativa es lo que el Estado no puede hacer. Yo no te puedo encerrar, condenar sin un juicio previo. Eso es un límite. Es un derecho subjetivo. Pero están las garantías positivas, aquellas que el Estado tiene la obligación de hacer, donde el ciudadano, y hay una diferencia. Yo una vez, en un viejo caso que ocurrió en el interior, yo mencioné que era un caso de una mujer muy marginal y que se trabajó la diferencia entre habitantes y ciudadanos. El habitante es el que está en un territorio, esta mujer estaba. Tenía inclusive algunos derechos que ni sabía que los tenía. Y el ciudadano es aquel que interpela al Estado, el que le reclama al Estado. Ese es el ciudadano. ¿Y qué le reclama? Aquellas garantías positivas en donde el Estado tiene el deber de hacer. Ahora bien, obviamente, hay un autor argentino que uno lo sigue mucho, que es Alberto Binder. Y Alberto Binder, una vez dando una charla, yo lo vi a jueces y abogados en Santa Fe, él le preguntaba a los jueces y abogados que estaban ahí, ¿con qué trabajamos nosotros? ¿Con qué trabajan los jueces? ¿Con qué trabajan los abogados? Y los abogados decían con el código, con el delito, resolvemos conflictos. Y él dice, no, ¿con qué trabajamos? Con conflictos. El Poder Judicial y el Estado trabajan con conflictos. Algunos conflictos los resuelve por alguna de las ramas que tiene, por ejemplo, este tipo de cosas las suele resolver el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y algunas de estas conflictividades, en las teorías criminológicas, todo aquello que no se puede resolver le meten en el ámbito de lo penal, que a su vez tiene muchas falsedades en general, se resuelven por otras vías. Pero lo que sí está claro es que las sociedades son conflictivas. ¿Y de dónde sale esto que se agarra? Sale de los sociólogos establecen hay dos grandes visiones, una la estructural, que la sociedad no tiene conflicto, y las otras, sí, las sociedades son conflictivas. Son grupos que tienen relación de conflicto que la ley, de alguna manera, depende de la posición que se tome, trata de resolver. Siempre se va a resolver. Entonces, en este campo del conflicto, hay veces elegir la vía punitiva y la no resolución de un conflicto. Porque este conflicto fue resuelto. ¿Cómo se resolvió? En el ámbito laboral. Primero, siempre que hay un conflicto, de alguna manera hay intereses encontrados. Y siempre alguien es afectado. Por ejemplo, hace poco más de un mes, los pilotos de aerolínea decidieron no volar. ¿Cuánta gente quedó parada en los aeropuertos sin poder, por ejemplo, sin hoteles? Hay veces que las empresas no responden. En el año 2008, por una resolución del Ministerio de Economía de la Nación, la resolución 125, simplemente por retener un porcentaje, una alícuota del impuesto a la exportación de la soja, la ruta 14 estuvo cortada 125 días. No solo que estuvo cortada, se pretendió cortar el acceso al aeroparque para que los aviones no puedan tener acceso al combustible JP1, que es el que usan, es un queroseno, y dejar aislada a Buenos Aires. Quien estaba al frente de ese reclamo era una persona, un ciudadano entrerriano que se llama De Ángeles, creo que Alfredo. No solo nadie fue condenado, se dejó con buen tino quizás prescribir,
sino que el señor Alfredo de Angelis hoy es el presidente del bloque del PRO en el Senado de la Nación. Una de las personas que se encontraba muy cercana en esa época, coadyuvando a la medida de protesta, era la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que además durante el aislamiento también rompió el aislamiento caminando por la avenida 9 de Julio. Son protestas, uno puede decir, alguna vez lo llamaron piquetes de la abundancia, pero son protestas sectoriales. Lograron finalmente, sí, porque esa resolución cayó, llevó a una crisis del gobierno nacional y nadie fue condenado. La Argentina, doctora, se construyó, es decir, ningún derecho se consigue sin lucha, ninguno. Esto lo dice muy bien, por más que sea muy criticado, Raúl Zaffaroni, y él dice, y lo dice también, acá lo estaba leyendo por arriba, a Ferreira, que es un constitucionalista no tan mencionado, pero que estaba en la Corte, y el que más rescata en una obra que yo recomiendo a todos, que es Gargarella, que se llama El primer derecho, que es el derecho a la protesta. Cuando uno habla de cuestiones de género, las sufragistas, ¿cómo consiguieron su derecho? El derecho se consigue con lucha, eso es histórico. ¿Por qué en el siglo XVIII comienzan los discursos sobre, en plena época del fin de las monarquías, aparecen los discursos sobre los derechos humanos y las garantías? Porque aparecía la burguesía naciente, desplazando, utilizando eso como límite al poder monárquico de caída. Siempre en los derechos se consiguen por lucha. Las mujeres han conseguido sus derechos, los hombres no se lo dieron. El 1 de mayo, la muerte de trabajadores. Nuestra provincia, que ahí me tocó estar un poco cerca porque esto fue no tan... Yo vi la segunda parte. En el año 2001 cayó el gobierno, cayó lo que llamábamos la convertibilidad en 1 a 1. Mucha gente, muchísima gente quedó fuera del sistema. Gente que perdió todos sus ahorros. Por más que hubo un decreto de estado de sitio, el 20 de diciembre, la gente en la ciudad de Buenos Aires primero caceroló, después salió por la avenida de Mayo a la Plaza de Mayo. Había un decreto ahí, había un incumplimiento. No es una cuestión judicial. Hay cosas, conflictos que no se resuelven en este ámbito. Esto es un ámbito particular, para delitos particulares. En nuestra provincia, como coletazo de eso, llevó a una crisis total del sistema del producto madre de la provincia, que es la yerba. En el año 2002 comenzó una protesta masiva de todos los productores de yerba, desde la Ruta 14 hasta el centro de la plaza, o sea, frente a lo que era Casa de Gobierno. Ahí estaba la avenida, la calle Félix de Azara, todavía no era peatonal, y ese lugar fue tomado por los tractores, cortadas las rutas, cortadas las calles laterales. Y en el año 2004, que vuelven una segunda vez, esto no es autorreferencia, cuento como una cuestión anecdótica, charlando con el ministro de Gobierno de entonces, lo puedo mencionar, que fue Iturrieta, él entendió en una charla que estos son derechos constitucionales, el gobierno nunca tomó una medida. En esa época el gobernador era el ingeniero Rovira. Nunca. Finalmente, ¿qué pasó con esto? Luego de esta lucha, se van a Buenos Aires y consiguen la ley 25.564, que es la ley del INI. Porque, ¿cuál es el problema que tenían los productores de la yerba? Que se había eliminado la CRIM. La había eliminado el gobierno de Carlos Menem en 1991, y eso llevó a la crisis agravada por la caída de la convertibilidad. Nunca el gobierno de la provincia impulsó procesos. En una situación extrema, no solamente quemaron cubiertas,
sino que además tomaron la plaza y la utilización de sanitarios se hacía en la iglesia. Se cortó en un momento hasta el acceso a los empleados, que recuerdo que como única medida que se tomó fue traer una motoniveladora para impedir que los tractores corten ahí y los empleados puedan entrar a la casa de gobierno. Nunca se criminalizó. Finalmente, el gobierno o la provincia entendió el reclamo y se puso detrás y se consiguió la ley del INI. Ley que hoy el propio gobernador actual pide que el gobierno nacional le vuelva a dar vigencia. Uno de los que ayer charlábamos, que fue su síndico y que en esa época estaba conmigo, tuvimos alguna asesoría ad hoc, fue el doctor Emilio Julián. Nunca se tomó una medida penal, mucho más grande que esto, meses. Bueno, nosotros vivimos en un subcontinente, porque es una resolución excelente que se hizo del tema del tractorazo del año 2002, 2003 y 2007, porque hubieron otros coletazos, y siempre se tuvo la claridad de manejarlo en el ámbito del Poder Ejecutivo, de lo que fuera, para resolver conflictos sociales. Criminalizar está muy abajo, el Código Penal en esto es algo baladí, totalmente baladí. Nosotros tenemos que tener en cuenta, con la referencia de estos conflictos, que Argentina está en América Latina. América Latina es el subcontinente más desigual del mundo, no el más pobre es África, pero es el que tiene los coeficientes de Gini más desiguales. Dentro de América Latina, Argentina, hasta hubo periodos que tuvo mucha desigualdad, siempre fue el país más integrado, más estable, el que tuvo estado de bienestar. Por eso hay resistencia social, porque tuvo estado de bienestar. Otros países, Paraguay, Perú, la gente es habitante, pero aquellos que se consideran ciudadanos interpelan al Estado. Interpelan, ¿por qué? Porque esto no se debe discutir desde el Código Penal o procesal provincial, sino desde los derechos fundamentales constitucionales y del ámbito de cómo una democracia resuelve su ámbito de conflictividad. De hecho, una vez que ellos firman el acta, que el Estado provincial reconoce, impone la palabra luego de la medida de fuerza, no luego de los delitos. La medida de fuerza resuelve y se levanta todo. Y lo resuelve de manera excelente, le da casi un 100% aumento. Porque hay que tener en cuenta en qué contexto se produce eso. Yo le decía, América Latina de por sí tiene graves problemas de desigualdad. En el año 2023, más allá de que siempre los sueldos están retrasados, porque las provincias tienen la capacidad que tienen. Nuestra provincia es una provincia marginal y tiene la capacidad que tiene. En el año 2023 asume un gobierno que en 6 meses provoca una inflación, un incendio inflacionario. En ese contexto, los sueldos de los maestros, como de otros sectores, fueron licuados. Los maestros no son solamente aquellos que trabajan un rato. Los maestros de siempre trabajan la mañana y la tarde con chicos. Hay que alimentarlos. En ese contexto excepcionalísimo, como fue el tema del tractorazo, es un contexto excepcionalísimo, no significa que uno habilita los cortes, ni Zaffaroni diría eso. Y yo mañana, no me llega el cable frente a mi casa, se me ocurre entre dos, vamos a cortar la calle, porque no me llega el cable, no tengo internet, es obvio que me tienen que disputar un problema particular, no tenía internet antes de dejar de la empresa. Pero es un problema social. Es un problema social. La Argentina, desde los años 90, ¿cómo aparece el piquete? Aparece cerca de las petroleras. Cuando los gobiernos no daban respuestas, un día, yo recuerdo, yo tampoco quiero ser autorreferente, pero no me quedando viejo y se acuerda, justo otro colega, Fernando Cantelli, trabajamos en una red de abogados, con el tema de todo el país, con el tema de las protestas. Y algunos decían, nosotros estábamos al costado de la ruta, hasta que un día subimos a la ruta para que nos vean. Era una de las petroleras que fueron los primeros que empezaron a protestar. Esto no es una limitación al corte,
Te pongo el ejemplo. Mañana no tengo cable, no sé, me falta algo y se me ocurre entre 5 cortar. Eso no puedo hacer eso. O sale una sentencia que no me gusta y voy a cortar el luz. No puedo hacer y tengo que ser criminalizado. Estos son conflictos sociales. Así como muy bien resolvió el gobierno en el año 2002, 2003, luego del estallido social que significó el 2001, el año 2024 hubo una escalada inflacionaria y provocó un estallido similar. De hecho, las condiciones, para los que saben, pero uno lee por arriba, son las mismas. En ese contexto excepcionalísimo, equiparable al 2022, al 2002 o al 2003, los maestros salen como última posibilidad a lograr de algún modo algún tipo de reparación, algún tipo de aumento, y el gobierno reconoce esto. Sería un error, doctora, cerrar esto por la vía penal cuando claramente el acta acuerdo dice, luego de las medidas de protesta, las medidas de fuerza, usa la palabra que viene del derecho laboral, hemos llegado a un acuerdo. Y se terminó el conflicto. Excelente modo de resolver. Sería un error trágico cerrarlo con esto. Sería que sea simbólico. Como dijo ayer Leandro, yo lo escuchaba, ¿no? Llegamos a esto porque ya no teníamos cómo. Y es entendible también porque ellos reciben, y el gobierno también es entendible. En el año 2023, luego de la escalada inflacionaria, el gobierno actual nunca mandó un nuevo presupuesto. El presupuesto con que se manejan es del año 2023, no tomó en cuenta la inflación del año 2024 y no tomó en cuenta la inflación del año 2025. Recién ahora quieren mandar un nuevo presupuesto y están discutiendo. En ese contexto todo el sistema se descalabró. Por eso es una situación excepcionalísima. Y yo le pido, doctora, que lo resuelva por ahí. No es la habilitación a 4 o 5 que buscamos con algo, voy a cortar. Por otra parte, el uso de lo público, que eso dice Gargarella, es tan difuminado en nuestra sociedad que si gana la Argentina, la gente corta las calles. Y yo he visto cortar en Buenos Aires las avenidas y algunos que se exceden, y bueno, los comerciantes de alguna manera siempre sufren, como aquel que cuando el gremio aeronáutico se decide no volar, la gente que está ahí se queda con las valijas, tiene que volverse y a veces no le reconocen los hoteles, o pierde una conexión, o si no salen los colectivos. Siempre la medida de fuerza es para hacerse ver y siempre de alguna manera afectan a terceros, porque es un conflicto. Entonces, yo espero que al resolver, ahora le voy a dar el paso un poco a la doctora, se tenga presente eso.